pero que es indispensable para nuestra práctica médica. Entonces, quiero presentarles al doctor José Arturo Hernández Alcalá. Él es médico, también de profesión. Él fue el fundador de los médicos certificados en el estado de Michoacán. Ha sido presidente del Colegio de Médicos de Michoacán. También él ha participado en las mesas directivas de la Federación de Colegios Médicos de México. Un gran conocedor de las leyes que nos rigen al gremio médico en el ámbito profesional y de la Secretaría de Salud. Actualmente él está trabajando en el Consejo Estatal se me fue doctor, la COESAM del estado de Michoacán, y quiero decirles que no hay mejor tutor y no hay mejor orientador para esta parte jurídica que nos norma, defiende y que nos orienta y que nos guía para poder llevar a buen fin. Él está en el área de conciliación, es el director técnico y bueno, es el que lleva todos los casos en esa área. Y quiero decirles que aparte de todo es un gran amigo de muchos, muchos años y le damos la bienvenida, doctor, y agradecemos una vez más su participación, su entrega y ¿cómo le diré? Su benevolencia hacia el gremio médico. O sea, esa orientación que muy pocos escuchamos hasta que nos vemos involucrados en una situación legal, sobre todo. Muchísimas gracias, bienvenido. Gracias, muy buenas noches. Muchas gracias por la forma de presentarme. Una gran amiga, la doctora Marta Maqueo. Y bueno, pues vamos a platicar acerca de un documento que a veces se desdeña, a veces no se quiere hacer, hasta que hay algún problema médico legal. Y entonces cuando nosotros andamos tratando a veces hasta de componer el expediente. Entonces, si me permiten, vamos a dar inicio. Vamos a pasar aquí. Si me dice aquí que el anfitrión inhabilitó la función de compartir la pantalla, a ver si me es posible que me la habiliten, por favor. ¿Podría intentarlo otra vez, por favor, doctor? A ver. Ok. Creo que ahí la tenemos. Sí, doctor. Muy bien. Vamos a revisar esto que es la famosa norma oficial mexicana del expediente clínico desde el punto de vista, pues, no tanto de cómo hacer el expediente clínico, sino a veces lo que más tenemos problemas para llenar esta situación. Primero, bueno, ¿cuál es el origen de este famoso expediente clínico? Permítanme para ver la pantalla. El origen de todas las normas oficiales, no solamente la del expediente clínico, viene en la Ley General de Salud, donde nos dice que es una atribución de competencias del Ejecutivo de México dictar las normas oficiales mexicanas y esto se hace a través del Secretario de Salud. Aquí a veces nosotros consideramos que la norma oficial mexicana está sola
la del expediente clínico, pero está al revés de lo que podemos decir que es una forma aislada de hacerlo. Aquí es donde confluyen todas las demás y todas las acciones que hacemos en la atención y registro de cada uno de los pacientes. Si nosotros tenemos un paciente con problemas de hipertensión arterial, debemos de considerar que hay una norma oficial mexicana para el tratamiento de la hipertensión arterial. Si tenemos un paciente con diabetes, hay una norma oficial mexicana que nosotros debemos de revisar, aparte de lo que nosotros ya conocemos en la materia correspondiente del padecimiento, porque de estas o de estas otras tenemos que hacer los registros en el expediente clínico que vamos a tener que modificarlo como base para ingresar toda la información de cada uno de ellos. Y además de este expediente clínico, se puede desprender alguna situación de vigilancia epidemiológica que está dentro de la norma 017. Hay que recordar que la vigilancia epidemiológica que hacemos, hay alguna que son de registro y dar a la autoridad inmediatamente, otras tenemos 3 días para dar. De aquí que cuando se hizo esta nueva revisión de la norma oficial mexicana, esta empezó primero como una 052, luego fue la 00 anterior, y bueno, aquí hay algunos cambios importantes en la que está vigente actualmente, y es que es una elaboración obligatoria de la integración, uso, manejo, conservación. Y esto que está aquí es lo que se le agregó en esta que está vigente, la propiedad, la titularidad, la confidencialidad del expediente. Y estos son unos usos obligatorios, es una herramienta obligatoria que nosotros tenemos que cumplir al estar dando atención a un paciente en sus registros. Entonces, es un conjunto único de información y de datos personales de un paciente y se hace en cada uno de los momentos en que se le da a la atención del paciente. Por eso es tan importante el expediente clínico, porque se está registrando un momento y un hecho histórico de cada uno de los pacientes. No puede hacerse posterior o vamos a ver lo que es lo que está pasando. Es en el momento en que se está dando un determinado problema en el paciente, en esas condiciones, en ese tiempo y en esa circunstancia, que es lo que nosotros debemos de registrar. Y nosotros estamos obligados también a recabar su consentimiento, porque esto es uno de los derechos que tiene el paciente, de que nosotros le informemos qué es lo que vamos a hacer en su tratamiento, sea tratamiento médico, sea tratamiento quirúrgico, pero él debe de tener conocimiento y debemos de recabar el consentimiento informado, que más adelante lo vamos a revisar. Un aspecto fundamental también que se hace en esta nueva parte del expediente clínico en la norma 004 es la titularidad del paciente de sus datos que proporciona el personal de salud. Así es, su identidad proporciona la relación que existe y se le considera una información confidencial. Aparte de lo que es el secreto profesional, hay que recordar que hay una ley de protección de datos personales y esa ley de protección de datos personales no solamente es para las instituciones públicas, también a nosotros como terceros y sobre todo que es salud, estamos obligados a la reserva de toda la información que se nos da como pacientes. Y bueno, aquí se reconoce precisamente la intervención del personal de salud en todas las acciones. Antes veíamos que era diagnóstico y tratamiento, y si ustedes ven, ya también están incluyendo en esta parte la rehabilitación. Todo esto debe ser incorporado al expediente clínico y hacer la protección y el blindaje de todos sus datos personales que los
caracteriza de confidencialidad y de reserva absoluta. Muchas veces nosotros vemos el expediente clínico desde el punto de vista médico, pero es lo que nosotros registramos y estamos acostumbrados, y en las escuelas nos enseñan normalmente a pensar en el expediente clínico como un documento en el cual registramos puras actividades médicas, pero se nos olvida que tiene un aspecto jurídico muy importante. Lo que se hizo al paciente y está registrado es lo que se hizo. Lo que se hizo y no está registrado, no se hizo. Aparte de lo que es la enseñanza, investigación, administrativo, estadístico, etcétera, pero vamos a verlo desde este punto de vista. ¿Cuánto nos afecta a nosotros desde el punto de vista jurídico hacer un registro? ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Por qué lo tenemos que hacer? ¿Y qué implicaciones en un momento dado puede haber? Entonces, el objetivo de la norma oficial mexicana del expediente clínico es el uso de criterios que son obligatorios en la elaboración, conservación, archivo, propiedad, titularidad y confidencialidad del expediente clínico. Y el campo de aplicación, pues es todo el país, es para todos los que estamos laborando en México, y esto no incluye nada más el expediente clínico a las áreas de hospitalización, también a todos y cada uno de los consultorios. Y de aquí, por ejemplo, para que este expediente clínico, como les mencionaba, lo tengamos bien, tenemos que también observar y conocer todas estas normas oficiales mexicanas, que aquí hay algunas que les puse en el cuadrito anterior de cómo se van integrando. También es para odontólogos, para nutriólogos, para psicólogos, etcétera. ¿Cuáles son las generalidades? Bueno, los prestadores de servicio social, de servicios de atención médica, estamos obligados todos a integrar y conservar el expediente clínico. Y cuando es en un hospital que vamos, el hospital está obligadamente, solidariamente, a conservar ese expediente clínico. Y aquí a veces pasa una cosa: en las áreas de urgencia, muchas veces no se hace nada de expediente clínico. Y las áreas de urgencia es una parte fundamental en la relación médico-paciente y con los familiares, porque normalmente al llegar a urgencias es una situación inesperada que pudo producirse por algún accidente o alguna situación de salud que fue rápida, que no se esperaba, que está fuera del control del entorno familiar. Llegan a urgencias y entonces a veces nada más se tiene una hoja de un registro, y no debe de ser así. Es parte de un expediente clínico. Más adelante vamos a revisarlo. El expediente clínico debe tener todos estos datos generales: nombre, domicilio, la razón social, nombre, sexo, edad y domicilio del paciente, etcétera. Y así todos nosotros los médicos como profesionales, tanto como los técnicos también, debemos de cumplir obligatoriamente todo lo que está dispuesto en esta norma oficial mexicana. Los expedientes clínicos son propiedad de la institución y del prestador de servicios médicos cuando lo genera, y esto no es solamente de la institución. Los dos coparticipan en un momento dado en tener la propiedad del expediente clínico. El paciente ciertamente aporta los datos que se tienen en el expediente clínico. Por eso volvemos a decir aquí, y lo vuelve a repetir, hay la protección de la confidencialidad de sus datos como derecho de titularidad sobre la información de protección a la salud. ¿Y cuánto tiempo se tiene que durar en esta de resguardar el expediente clínico? Bueno, es un periodo de 5 años a partir de la última consulta.
Aquí, si nosotros no vimos al paciente en 3 años y vuelve a ir con nosotros nuevamente a los 3 años, a partir de esa última consulta tenemos la obligación de guardarlo también 5 años. A veces a nosotros puede acudir alguna persona que esté de paso en la ciudad, que se siente mal, que va a consulta y decimos, pues, ¿para qué lo guardo si no lo voy a volver a ver? A lo mejor cuando llegue a la ciudad donde él es originario o donde él reside, el padecimiento que nosotros revisamos aquí y que le dimos un tratamiento, puede ser que allá se haya agravado. Y a lo mejor después suele o puede suceder que digan que aquí no se le trató bien, que los síntomas que presentó aquí no debimos de dejarlo ir como paciente ambulatorio, sino debimos haberle instalado hospitalariamente, etcétera, y después nos van a pedir un expediente clínico. Y si no hicimos nada, pues entonces sí, todo lo que diga el paciente que fue con nosotros porque lleva una receta, que es la comprobación del acto en la relación médico-paciente que estuvo con nosotros, pues no vamos a poder defendernos de ninguna de las actuaciones. Por eso es importante la guarda del expediente clínico por el tiempo que establece la norma. Pasando ese tiempo, nosotros ya no tenemos la obligación de determinar que ya no tenemos el expediente. Aquí también hay unas situaciones en el manejo de información que se debe de tomar todos los datos personales y que hagan una posible identificación de esta persona en cuanto nosotros hagamos alguna presentación, porque a veces en los hospitales están las sesiones clínicas o en cualquier otra área y a veces nosotros ponemos el nombre completo del paciente, su dirección y muchos datos que no son relevantes para el padecimiento, exponerlo como tal. Y esto es una falta a la ley de protección de datos personales que nosotros podemos tener problemas en el futuro. Debemos de poner las iniciales y los datos personales que sean de interés para el caso que se está presentando. Por ejemplo, la edad, el sexo, claramente que tiene que ser, porque va vinculada probablemente al padecimiento que se tenga en ese momento. Cuando se hacen publicaciones, es igual, se deben de tomar las medidas para que no sea identificado el paciente. Y aquí ustedes han visto que a veces en las redes sociales se suben fotografías cuando están en la residencia, en el internado, con el paciente, etcétera, etcétera, y se ve el paciente. Si nosotros quisiéramos que el paciente estuviera a la vista, que fuera reconocido, tenemos que tener una autorización por escrito. Igual si vamos a hacer alguna presentación de algún artículo donde se vea la imagen de su cara o datos con los cuales pueda ser identificado, debemos de tener por escrito la autorización para qué y cómo vamos a utilizar su fotografía o sus datos personales que protege la ley de protección y datos personales. Todos nosotros estamos obligados a proporcionar una información verbal cuando nos lo soliciten. Y aquí es muy importante porque muchas veces en los hospitales, sobre todo cuando estamos de internos o cuando estamos de residentes en los hospitales, podemos ir caminando nosotros adelante con un compañero y decirle, oye, ¿ya viste al paciente de la cama 32? ¿Quién lo está atendiendo? No, ¿quién tú? No, pues el doctor Hernández Alcalá. No, y sí, a ese cuate se le mueren todos. Y quien va atrás es un familiar del paciente que va escuchando. Por lo que ustedes consideren, se muere el paciente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que nosotros estamos provocando una demanda contra el médico, que puede ser nuestro compañero. Aquí hay que recordar que todos estamos en el mismo barco. Los médicos, el personal de enfermería, personal de intendencia, todos. Cuando hay una demanda de tipo penal, sobre todo, van a ir
solicitando su comparecencia de todos y cada uno de los que participaron en el evento y que están en el expediente clínico. Por eso es importante cuando uno es médico interno de pregrado, firmarlo como médico interno de pregrado. Si uno es residente, entonces hay que firmarlo como residente, R1, R2, R3, porque la responsabilidad profesional y técnica en el ambiente en lo que corresponde a una demanda penal o civil es diferente. El médico interno de pregrado no tiene responsabilidades porque está todavía en un proceso de enseñanza. Quien es el responsable es su jefe inmediato superior. Y así con el residente. Entonces, lo que tiene que poner en el expediente es de acuerdo a las indicaciones del servicio que está llevando. Y aquí es otra de las situaciones que también es conveniente hacer un paréntesis en cuanto a los resúmenes clínicos médicos. Aquí la autoridad puede pedir un resumen clínico u otras constancias. Cuando se hace un resumen clínico por escrito, debe de solicitarse precisamente por escrito y para qué es ese resumen clínico. Y cuando se haga un resumen clínico, porque muchas veces al médico interno de pregrado es al que se le dice, hasta este resumen clínico, entonces lo hace y se va y no deja ninguna copia en el expediente. Aparte, a veces nada más fue verbal, no fue una solicitud escrita. Y por otro lado, tampoco deja el resumen que envió. Hay otra autoridad en un momento dado que puede solicitar otro resumen clínico al año, que ya no está el mismo interno de pregrado que lo hizo, está en otro servicio, y hace nuevamente un resumen clínico. Y hemos visto que cuando los confrontamos en algunas ocasiones, tal parece que fueran dos pacientes con padecimientos completamente diferentes. Entonces, por eso la importancia de dejar en el expediente clínico los resúmenes que se van dando para que de ahí se vayan generando todos los demás. Las notas médicas y deportes, y reportes a que esta norma del expediente se refiere, siempre deben de contener el nombre completo del paciente, la edad, sexo y en su caso un número. Si yo voy a hacer un dictamen pericial y hay hojas dentro del expediente que no tienen nombre, yo las puedo omitir porque yo no sé si realmente sean de ese paciente o de otro. Y también tener el cuidado de que sea el mismo nombre, porque luego a veces se pone un nombre, luego se pone otro, a veces se pone nombre, a veces nada más se pone un apellido y se está cambiando la identificación de quién es esa hoja. Y a lo mejor en esa hoja iba toda la información en la que yo iba a salvar mi actividad profesional ante ese paciente. Y como no está bien titulada en la hoja, pues se fue y no hay nada. Todas las notas, aparte, eso es en la parte frontal, y además todas las notas del expediente clínico deben, no dice si quieren ponérsela, dice deben de contener la fecha y la hora, porque hablábamos precisamente que es un hecho específico en un tiempo dado, en una circunstancia dada, y el nombre completo de quien la elabora. Ya ustedes han ido a prácticas por ahí y si revisan los expedientes, pues a veces nada más se le pone el doctor Hernández, doctor Solorio, etcétera, etcétera, pero no está el nombre completo. Y luego lo peor, carece de firma. Si no tiene firma la nota que se está llevando a cabo y no tiene ni fecha ni hora, pues no va a servir para nada esa nota desde el punto de vista jurídico. Recuerden que lo vemos. Ahí es cuando yo puedo decir, pues yo puse esta nota y esta nota es lo que yo indiqué. Pero si no está el nombre, si no está firmada, esa nota, hagan de cuenta que no tiene ningún sentido prácticamente que estuviera en el expediente. Y estas notas
pues no tenemos que hacer la famosa letra de doctor como dice normalmente la gente, no se le entiende nada. Debe de expresarse en un lenguaje técnico médico sin abreviaturas, sin enmendaduras, sin tachaduras y muy importantemente legible. Nota que no se pueda leer, nota que no sirve tampoco para nada. No va a llamar el Ministerio Público al médico para decirle, ¿sabe qué? ¿Me puede interpretar por favor aquí lo que dice porque no le entiendo? No, no está la nota, no se lee la nota como esta que está aquí que ustedes están viendo. Esta nota es de un expediente de un dictamen. Si ustedes pueden leérmela, pues bueno. Entonces sí sería una maravilla, pero donde lo mandamos, pues no. ¿Qué dice? No lo sabemos. No podemos interpretar una o dos o tres palabras porque no sirve de nada. Debe de ser completamente, y a lo mejor esta era la nota que al médico le resolvía su problema dentro de una demanda médico-legal. Y ante esta circunstancia, pues no sirvió de nada. El expediente clínico, bueno, hay el de consulta general, el de especialidad, el de urgencias y de hospitalización, que son los que vamos a revisar básicamente. Aparte está, ya les había comentado, los psicólogos deben llevar su expediente, los nutriólogos, los odontólogos también deben de llevar su expediente de acuerdo a la norma 1, esta, y 2, la que aplique por parte de las normas oficiales de ellos que van. Si ustedes en un momento dado trabajan para un banco, para una empresa, entonces debe de tener ese expediente un contrato o una copia del contrato. ¿Por qué? Porque ustedes están llevando a cabo un contrato de prestaciones de servicios profesionales que está en unas cláusulas en qué le van a dar el servicio, cómo se lo van a dar, a quién van a revisar y hasta dónde está su atención de ese paciente. Porque de no ser así, pues entonces tienen la obligación de atender al paciente en todo su contexto y en toda su escuela. Vamos a hablar del expediente clínico de la consulta externa. Y bueno, a nosotros en clínica propedéutica nos enseñan el expediente clínico. Pero aquí la norma oficial mexicana nos dice que el expediente clínico debe de estar en este orden que se señala en los apartados siguientes. Ya no es como queramos hacerlo, como nos acomode más fácilmente. Debe de llevar este orden precisamente todos los expedientes clínicos. Y aquí nos dice en el interrogatorio qué es lo que debe tener como mínimo, desde la ficha de identificación, grupo étnico, antecedentes heredofamiliares, patológicos, todo lo que ustedes ya saben, el padecimiento actual, lo que debemos de indagar también en esa situación. Y la exploración física. Y vean, dice, deberá tener como mínimo signos vitales. Y no nos dice los signos vitales que ustedes quieran. Dice temperatura, tensión arterial, frecuencia cardíaca y respiratoria. ¿Cuál es la que más frecuentemente no asentamos como registro del expediente clínico? Es esta, la frecuencia respiratoria. Hay ocasiones que el padecimiento actual se presenta como un cuadro febril, inicia cuadro febril, etcétera, etcétera, o temperatura alta, etcétera, etcétera, y a la hora de revisar el expediente, en los signos vitales no está la temperatura. Y aparte le dimos metamizol, y el metamizol hubo una reacción alérgica que ciertamente es esperable. Pero si nosotros no registramos que tenía una temperatura alta, ¿para qué le dimos el metamizol? Así es como nosotros debemos de presentar los registros precisamente que existen. Aparte de los resultados previos, diagnósticos, pronósticos y la indicación terapéutica. Las notas de evolución no son
mismos síntomas, sigue el mismo tratamiento, etcétera, etcétera, sino deben de cumplir con estos 6 parámetros cada una de las notas de evolución, incluyendo las de los consultorios, que es la evolución del cuadro clínico, otra vez los signos vitales, cuáles son los estudios que tenemos relevantes, diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento. Aquí en el tratamiento es la dosis, la vía, la periodicidad, pero aquí es muy, muy importante que hay que recordar también, sobre todo en la consulta externa, el tiempo que se va a tomar el paciente ese medicamento, porque a veces se nos olvida y utilizamos el famoso 001 o 101, etcétera, y tampoco eso no es una periodicidad. La periodicidad es cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas, cada 24 horas, y la vía de administración, a veces para nosotros es muy fácil poner IM, pero hay que ponerle intramuscular, que es como el paciente tiene que conocerlo, no como IM. Y si nosotros estamos recetando un corticoesteroide y no le ponemos el tiempo por el cual lo debe de tomar el paciente, pero además el corticoesteroide le produce una bienestar, le quita molestias, etcétera, etcétera, él lo puede seguir tomando por mucho tiempo. Y cuando regrese con nosotros ya va a tener una cara de luna, un problema de Cushing, etcétera, etcétera. Pero si nada más le dije una cajita, sí, pero no me dijo por cuánto tiempo. Entonces, es importante también mencionarles el tiempo por el cual debe de estar ese paciente tomando el medicamento. Las notas de interconsulta deben de tener estos datos básicamente: criterio, por qué lo estoy mandando, si yo tengo algunos planes de estudio, las sugerencias diagnósticas o tratamientos que yo estoy poniendo para que me lo revisen. Ahorita vemos las notas de urgencia. La nota de referencia traslado, ustedes la van a utilizar mucho, tanto cuando estén en hospitales, como internos de pregrado, y mucho más todavía cuando se esté en servicio social. Y en servicio social es muy importante porque ahí ya no van a tener al compañero con el cual pueden comentar, van a tener que tomar decisiones propias. Por lo tanto, debe de tener ese envío a un nivel superior con estas características. Y lo más importante es ese resumen clínico, que cuando menos nos dice ahí que debe de tener esos 3 puntos. ¿Por qué lo estoy enviando? ¿Cuál es mi impresión diagnóstica? Si yo le he dado algún tratamiento o qué es lo que está pasando, para que cuando llegue al otro nivel de atención lo puedan recibir y atender. Acuérdense que cuando están o estamos en alguna institución pública y se envía de un lugar a otro, aunque sea la misma institución, cuando llega, pues acá están los sabios, vamos a decirlo. Si yo estoy en la comunidad pequeña X que ustedes digan, en Tareta, en cualquier otro lado, y la tengo que mandar al hospital, si yo no mando esto o lo mando mal, cuando llega al hospital ustedes recuerden, o inclusive de Zamora a Morelia, o de La Piedad a Morelia, llega aquí al hospital civil y aquí en el hospital civil va a salir el director del hospital y le va a decir al paciente: qué bueno que usted vino, qué bueno que ya está aquí con nosotros, porque allá, pues desafortunadamente, no se podía ya atender ese padecimiento. Hay un micrófono abierto, por favor. Doctor, el suyo se apagó. Su micrófono, doctor, está apagado. Ya está de nuevo. Sí. ¿Ya se escucha de nuevo? Ya, doctor. Ok. Bien. Nos quedamos en esto de urgencias. ¿Hasta ahí sí se escuchó?
Sí, sí, ¿Sí? sí. Ah, ok. Bien, les decía, entonces llega de Zamora, de Uruapan, aquí al Hospital Civil y va a salir el director y le va a decir al paciente que le da la bienvenida, etcétera, así como se los estaba comentando. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues que no, ¿verdad? Al contrario, ingresa a urgencias. Vean nada más cómo lo trataron allá. Pues, ¿qué le hicieron? Que no hay médicos allá, etcétera, etcétera. Y así nos ha pasado. Y aquí voy a hacer una pequeña anécdota porque es muy importante. De un lugar a otro de la misma institución enviaron a un paciente de edad avanzada. El médico pues, lo envió porque la infraestructura donde estaba ya no daba para mayor atención. Y cuando llegó aquí, el jefe del servicio le dijo, mira nomás cómo le hicieron, voy a tratar de salvarlo porque no sé qué le han hecho allá. Desafortunadamente murió el paciente. La hija presentó una queja y la hija, dentro de su referencia que hacía la queja, dijo, es que el doctor de a ese lugar hizo un mal tratamiento, porque el doctor de aquí me dijo que estuvo mal esto y esto y esto y esto y esto. ¿Ve? Se reunió a los dos médicos, tanto al del lugar distante como al de aquí, porque cuando se le dio a conocer la queja al médico de la otra ciudad, pues la conoció y le dijo, no, yo quiero que me diga el médico qué fue lo que yo hice mal. Bueno, la institución llevó a los dos médicos y el médico del lugar de otro, que no era Morelia, le dijo, doctor, dígame usted qué es lo que yo hice mal. Porque yo estoy allá en este nivel, este fue mi impresión diagnóstica, se lo envié con esto y con esto. Dígame cuál o qué fue lo que yo no trate adecuadamente. El médico de aquí, ¿qué fue lo que hizo? No, no, yo no dije nada de eso. Yo absolutamente no comenté nada de eso. Y dice la familia, doctor, usted me dijo esto y esto y esto, inclusive me llevó a un consultorio y me dijo esto y esto. No recuerdo, es que hay muchos pacientes y pues, no, la verdad no recuerdo. Esto va porque cuando nosotros queremos echar la culpa al otro o sentirnos que nosotros salvamos a un paciente, no hay que hacerlo. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer, tampoco hay que cubrir al otro médico. Pero sí, tampoco desde ese punto de vista, primero saber qué fue lo que pasó en otro lado, cómo sucedió, y entonces sí ya vamos a tomar las cosas. Aquí en urgencias les decía que normalmente llega el paciente que está atropellado o que tuvo alguna situación médica que fue fortuita y que no está preparada la familia. Y entonces nosotros tenemos que poner esta nota inicial que se debe elaborar. Aquí es muy importante la fecha y la hora en la que ingresa el paciente, porque el proceso de evolución en una urgencia puede ser muy rápido y que venga el deceso del paciente. Y si nosotros no hicimos más que una sola nota, el familiar está en todo el derecho de decir, ¿y qué le hicieron? Y nosotros no tenemos nada en el expediente clínico. Entonces es muy importante tener esto, tener también los signos vitales, porque a veces ni siquiera se registran en las hojas de urgencia, que ya no deben de ser hojas, recuerden, es parte del expediente clínico. Esto que está aquí es lo que debe de hacerse, los resultados relevantes de los estudios, etc. Y la nota de evolución que debe de hacerla el médico y debe de elaborarla. Y aquí nos dice que en caso que se requiera de interconsulta, hay que hacer la interconsulta. Cuando hay referencia traslado a otra área, porque hay que recordar que urgencia se debe de atender esté el paciente asegurado o no esté asegurado. Se debe de estabilizar, así lo dice la ley, y si se estabiliza ya mandarlo a su institución. Pero en una urgencia jamás se puede negar la atención a ninguna persona.
Y inclusive hay una norma oficial mexicana que establece el funcionamiento y la atención en los servicios de urgencia para los establecimientos médicos. En esta norma, que lo vamos a pasar muy rápidamente, pero nada más para que conozcan que existe esta norma y que hay que verla, este es igual para todos los servicios, tanto públicos, sociales como privados, ¿sí? Cuando se dice un servicio de urgencias, y aquí nos dice qué es lo que va a hacer en urgencias: atenuar, detener o inclusive revertir la gravedad de ese paciente, ¿sí? Aquí el personal de salud, ¿cómo es el que debe de intervenir y brindar la atención a ese paciente? ¿Sí? Que debe ser una intervención rápida, inmediata, segura y con calidad. Debe de haber una infraestructura y un equipamiento mínimo que establece la norma. Aquí es obligatoria para todos. Aquí nos dice cuáles son los requerimientos de los equipos. Y vamos a ver esto. Debe estar disponible permanentemente el servicio. La recepción del paciente en el servicio requiere que siempre sea valorado por un médico y no deberá permanecer más de 12 horas en el servicio de urgencias. Me van a decir, ajá, si en las instituciones ahí se avientan hasta 3 días a veces. Pues sí, pero la norma oficial mexicana lo dice. Y lo dice la norma oficial mexicana y se tiene que cumplir, excepto que exista algún razonamiento suficientemente fuerte como para que el paciente siga en urgencias. De otra forma, la aplicación de la norma va a recaer en el servicio de urgencias. Aquí se debe de registrar, el médico tratante debe registrar la nota de evolución cuando menos cada 8 horas. Y el responsable del servicio, el jefe de urgencias, debe de corroborar en las notas de evolución cómo y cuándo se va a ir el paciente y en qué condiciones está. Prácticamente el jefe de urgencias debe de tener conocimiento del ingreso y de la alta de cada uno y de llevar su firma en esta situación. Debe de haber una carta de consentimiento informado, que más adelante lo vamos a revisar, hacer el registro del expediente e informar al familiar o tutor o representante legal qué es lo que está pasando con su paciente. Aquí en urgencias hay que buscar un solo canal de información, tanto institucional como de familiares. Hay que recordar que cuando se registra en el hospital, va a haber una persona que es a la que se le va a estar dando la información. Si son 3 servicios, traumatología, neurología y cirugía general, por un problema que es un paciente policontundido, politraumatizado, entonces debe de haber un solo canal para que una sola persona reciba la información, porque si se le da a uno y a otro familiar, pues le va a dar el de cirugía general, le va a dar la información a uno, el de traumatología a otro, no va a decir que va bien, el otro va a decir que está muy grave, y entonces esa desinformación en los familiares causa conflicto y va a llegar en un momento dado en que no van a entender qué es lo que está pasando con el paciente, y al final, al fallecimiento o al problema que presente posterior, aunque sea una complicación, que no es impericia ni negligencia la complicación, no se va a poder dar a comprender entre todos los familiares y va a crear este conflicto que va a terminar en una demanda. Aquí está el personal de servicio de acuerdo a la forma en cómo están integrados el servicio de urgencias dependiendo del nivel del hospital. Aquí también está otra. Y aquí vamos a ver los médicos especialistas que estén atendiendo en urgencias deben de tener la cédula de especialidad y deben de contar en el área quirúrgica con la certificación y recertificación. Hasta el momento la única que está acreditada y validada es la del CONACYT, la de los consejos de cada uno. Los médicos que no son especialistas
deben de tener la cédula profesional y deben de tener documentos comprobatorios de capacitación y actualización en el servicio de urgencias. Y aquí es muy importante porque a veces los servicios de urgencia se contratan a personal que no tiene estas características y entonces no solamente está involucrada la responsabilidad personal del médico, sino también aquí se va a recorrer a una responsabilidad institucional como tal. Entonces ya son corresponsables tanto la persona física como la persona moral. Cuando los médicos están en proceso de formación de la especialidad, aquí nos dice muy claramente, únicamente van a poder atender bajo la supervisión del médico de urgencias. Ustedes cuando estén en el servicio de urgencias, pues vean si esto está ocurriendo o no. Por eso es la importancia de poner médico interno de pregrado o residente de primer año, residente de segundo, etc. Incluyendo el personal de enfermería, también debe de tener la capacitación adecuada para el servicio de urgencias, ¿sí? Y vamos a volver a la del expediente clínico. Y vamos a volver a las notas ya de lo que es hospitalización. Estas son lo que debe de contener de mínimo en su ingreso. Y ya vemos otra vez signos vitales, qué es lo que va a tener el padecimiento actual, el tratamiento, el pronóstico. Y aparte debe de ir la historia clínica. Esta es la nota de ingreso. Y la otra es historia clínica, las notas de evolución. Aquí, a diferencia de otra parte, cuando está hospitalizado, el paciente debe de tener cuando menos una nota diaria. Si no hay una nota diaria de evolución, y aquí recuerden, para que la nota sea válida, debe de tener nombre completo de quien la elabora y la firma autógrafa. De otra forma, nos podrían achacar abandono de paciente. Y si ese abandono de paciente conlleva un proceso que va a complicarse o que fallece el paciente, pues vamos a tener muchos problemas por abandono de paciente, porque eso está en el Código Penal de todos los estados. Aquí también puede haber notas de referencia y traslado dependiendo del nivel del hospital. Y en cuanto al procedimiento quirúrgico, la nota preoperatoria la debe de hacer el cirujano que va a intervenir, no el interno, ¿sí? Y esto es lo que debe de tener como mínimo la nota preoperatoria, el diagnóstico, el plan quirúrgico, el tipo de intervención quirúrgica. Y el tipo de intervención quirúrgica a veces se pone, ya no es tan frecuente, pero antes más, era la acostumbrada. Entonces, yo no sé si ustedes en algún libro de medicina encuentren ese tipo de intervención, la acostumbrada. No existe. Hay el tipo, si va a ser una cesárea, va a ser tipo Kerr, etcétera, etcétera, pero el tipo de intervención quirúrgica lo vamos a ver y tenemos que ponerlo ahí, ¿sí? Y los integrantes deben de tener una lista de verificación, porque luego sucede que no era la pierna o no era el paciente. Entonces, esos son los cuidados. La nota preanestésica la debe de hacer el anestesiólogo. Aquí hay una norma oficial mexicana de anestesiología también. Igual que al principio les puse, porque a veces si nosotros la consultamos en internet y no nos fijamos y la ponemos esta como vigente, pues ya estamos mal, porque la que tenemos que buscar es esta, porque esta ya sustituyó a esta, y si nosotros hacemos un trabajo o se hace un dictamen con esta norma oficial mexicana, pues no, esta ya no sirve prácticamente porque ya no vamos a juzgar nada de antes de que hubiese salido la de marzo, ¿sí? Que son 5 años. Entonces, pues ya la que serviría en un momento dado, la 170, sería para un caso que tendría la vigencia de esa norma. Y aquí vamos a verlo muy rápido. Me voy a ir aquí
debe de haber una carta de consentimiento bajo información para la anestesia, que es aparte de la cirugía. Debe de ver y de revisar el procedimiento anestésico el médico y debe de identificar al paciente, debe de pasarle visita y no solamente verlo en el quirófano y confirmar si él puede en un momento dado detener la cirugía o no, de acuerdo a las condiciones que se requiera para que el paciente esté lo mejor posible protegido desde el punto de vista anestesiológico. El anestesiólogo debe de iniciar el procedimiento ya cuando el médico tratante, el cirujano, esté ahí. Nada de que, ¿sabes qué? Empiézalo, ya yo casi llego, me faltan 2 cuadras y ya ahorita llego, me lavo y empezamos. Hasta que no esté el cirujano ahí, no puede haber el inicio de la cirugía. Y una cosa muy importante en las cuentas. Una cosa es el inicio anestésico y otra cosa el inicio ya del procedimiento quirúrgico. Y el anestesiólogo en sus registros también registra el inicio del procedimiento quirúrgico. Si el anestesiólogo refiere que empezó a las 8:30 y el cirujano asienta en su nota que empezó a las 9:15, entonces ya está habiendo una contradicción. Y en las instancias jurisdiccionales lo que quieren es ver qué fue lo que pasó y aquí uno de los dos miente. Y entonces cuando entra en conflicto toda la situación médico-legal con los dos. Aquí el anestesiólogo no puede salirse del área quirúrgica. Debe de estar ahí porque luego sucede que dejan a otra persona, el paciente se queda a veces solo y cuando son los conflictos se presenta al paciente y le dice uno, bueno, este es el doctor, el anestesiólogo, que fue un proceso que reclamaron de anestesiología y dice, no doctor, él estaba acá con las enfermeras, él no estaba adentro. Entonces, pues hay que tener cuidado en esto y en caso de que llegue el turno de que él ya tiene que salir porque cumplió su turno laboral, debe de haber una entrega del expediente al anestesiólogo siguiente, ¿sí? Y bueno, estos son los lineamientos, vamos a pasarlos aquí. La nota preanestésica, que es lo que debe de tener. Los lineamientos transanestésicos, estas normas, ustedes deben de pasar a revisarlas. Aquí debe de decir qué es la vía aérea, ventilación. Aquí, por ejemplo, el anestesiólogo debe de medir y registrar la tensión arterial cada X tiempo, que dice cada 5 minutos, temperatura, profundidad, función neuromuscular. Todo esto debe estar en la nota de anestesiología. Y bueno, esto es lo que debe de contar como mínimo. Y los cuidados posanestésicos, aquí debe de estar el pulso en los límites normales y los signos vitales deben de ser estables y mantenerse en límites normales. Y a veces en la nota se encuentra paciente sale de sala de quirófano, hipotenso, con signos vitales y hasta los ponen. Entonces, ¿cómo vamos a sacarlo si debe de estar aquí? Y la norma lo establece. Esto porque entonces nosotros solitos nos estamos ahorcando por desconocimiento de las normas oficiales mexicanas. Si no conocemos lo que se tiene que registrar y registramos otros datos, nosotros solitos nos estamos ahorcando, ¿sí? Y de aquí, bueno, ya nos vamos a pasar nuevamente a lo que es el expediente clínico. Y esta es la nota postoperatoria. Y esto es lo que debe de contener como mínimo. Estos son los parámetros mínimos. Y aquí está la operación planeada, la descripción de la técnica quirúrgica, los hallazgos transoperatorios, los incidentes, estudios y servicios de diagnóstico transoperatorios, cuantificación del sangrado,
Aquí es muy importante ayudantes, instrumentista, anestesiólogo y cirujano, los nombres completos de cada uno de ellos. El instrumentista, el anestesiólogo y los ayudantes cumplen una función y tiene cada uno su propia responsabilidad. No es como antes que todo es del cirujano, no. ¿Quién está a cargo y quiénes son los que están llevando a cabo? Por ejemplo, la circulante. Si no está la circulante o no hay los insumos necesarios y no los está pasando, pues puede ser un problema después en el área que se está llevando a cabo quirúrgica, ¿sí? Y la otra situación, otra vez volvemos a lo mismo, nombre completo y firma del responsable de la cirugía. Y aquí lo más importante es que si ustedes van por el área de cirugía, ustedes firmen sus notas postquirúrgicas. No dejen que otra persona la haga porque aquí está su responsabilidad completa del cirujano, ¿sí? Ya hazte la nota y ahorita te la firmo y a veces la firman sin ver. Y luego cuando sucede algo, es que faltó, es que no pusiste, es que no hicieron. Y a veces quieren rehacer las notas y pues ya a veces los que ya tienen experiencia en estas situaciones se ve cuando un expediente clínico lo han rasurado, dice uno, o lo han arreglado de todo que llega perfecto y dice uno, bueno, pues aquí sí es una maravilla para hacer el expediente clínico, pero no es creíble porque luego hay datos que no cambian y que se contrastan con otras áreas, por ejemplo, con enfermería o con laboratorio, etcétera, etcétera. Ahorita hablaremos más adelante de eso. La nota de egreso no es nada más se da de alta por mejoría. Debe de tener todos estos parámetros, estos 11 parámetros. Y estos a ustedes les va a tocar hacer muchas notas de egreso. Prácticamente la nota de egreso es un resumen clínico de lo que quedó. Y aquí en la nota de egreso hay que ser muy claro. Terminó el tratamiento hospitalario, más eso, si es el caso, no quiere decir que ya esté curado, que ya no tenga nada. ¿Cuáles son los pendientes que quedan al egreso hospitalario? ¿Cuándo es cuando debe de acudir a cita? Aparte de lo que pone, por ejemplo, en el Seguro Social, cita abierta a urgencias. Y ya con eso me quiero escapar. Pues sí, pero también tengo que poner la cita, cuándo lo voy a ver y cuáles son los cuidados que debe de tener y las indicaciones que debe de tener a su egreso el paciente. De los reportes de auxiliares y de enfermería, bueno, vamos a ver la enfermería. Aquí nos dice que debe de tener cuando menos las notas de enfermería. Estos 5 que van a decir, pues son muy poquitos. Pues la administración de medicamentos, la vía y la cantidad. Si el médico puso que se puso una ceftriaxona de 20ª generación porque estaba séptico y tenía que cubrirlo, etcétera, etcétera. Y aquí en la nota de enfermería está que puso penicilina cristalina. ¿Qué creen? En el área jurídica van a decir que se le puso penicilina cristalina y no se le puso la ceftriaxona de 20ª generación. ¿Por qué? Porque la enfermera está las 24 horas, está en contacto con el paciente, etcétera, etcétera. Igual, si yo voy y digo que todo está normal en signos vitales, paso visita, pero aquí en la gráfica de signos vitales me está reportando que tiene temperatura de 38 y no le hago caso, y que además está hipotenso y no hago caso, pues entonces si se presenta algo y esto coincide con el cuadro que está reclamando, aunque el expediente clínico se haya modificado, aquí va a haber credibilidad. ¿Sí? Si se dice que el paciente no se le pudo hacer la tomografía porque estaba cerrado, etcétera, etcétera, y que por eso pues, no se pudo hacer la cirugía, si quiero saber si el paciente salió o no salió a realizarse la tomografía, aquí lo tengo que revisar. Y si aquí no dice que el paciente salió, no salió.
Entonces, todas esas situaciones son las que tenemos que revisar en el expediente. Y aquí hay una norma oficial mexicana de las enfermeras, etcétera, etcétera, en la cual vamos a pasar que ya la enfermera, aquella que pues algunos de nosotros más viejos conocíamos, que empezaba haciendo la limpieza y luego iba a llevar las charolas, etcétera, y al final terminaba enfermera, ya no es posible. Todo el personal de enfermería debe de tener los conocimientos de enfermera técnica, enfermera general o enfermera de especialidad con el correspondiente soporte del Sistema Educativo Nacional de su cédula profesional, ¿sí? Y bueno, los otros servicios de diagnóstico, si el estudio de laboratorio no está firmado por la química, no nos va a servir de nada. Ya se ha quitado mucho, pero antes se usaba en las instituciones la tira que salía de la máquina impresora automática y no se tenía ninguna información. También, si la fecha y el nombre del paciente no está en los exámenes de laboratorio o en las radiografías, no van a servir como prueba vinculatoria a alguna situación de tipo penal. Que diga, le saqué la radiografía y no había nada, y se llega con la radiografía sin nombre y sin fecha, no sirve absolutamente de nada. Entonces, tiene que haber eso. Y bueno, quien haga el reporte, pues también debe ser una persona que tenga la cédula profesional que esté capacitada para la interpretación de las áreas de imaginología. Por ahí hay una norma oficial mexicana de ultrasonido que algunos médicos generales están realizando unos cursos que con tal de hacer, o si hacen, si mal no recuerdo, 300 o 400 horas de práctica bajo tutela, etcétera, etcétera, pueden hacer ultrasonido, sí, pero lo pueden hacer para ellos. No se pueden ostentar como un ultrasonografista que realizó la carrera de medicina y después hizo la especialidad en esa área. Y aquí, por ejemplo, está lo de los laboratorios, que también tienen su norma, que la debemos de conocer, porque aquí, por ejemplo, nosotros no podemos decirle al paciente, se va a tales laboratorios, si no, no me sirve. Debemos de darle cuando menos la opción de 2 o más laboratorios y que él elija. Y los reportes también se deben de ajustar precisamente a las disposiciones de esta norma de todo lo que son los laboratorios. Y si hay un laboratorio pequeño que tiene convenio con uno más grande, son corresponsables de los resultados que nos estén haciendo llegar, ¿sí? Y bueno, hay otros documentos precisamente, y vamos a hablar de la famosa carta de consentimiento informado. Esta es básica para cualquier actuación que nosotros tenemos. Debe de contener como mínimo qué es el nombre de la institución, la razón social, lugar y fecha donde se emite, qué es el acto que se va a autorizar, y ese es lo que es para esa. Si se van a hacer otras situaciones, pues entonces hay que hacer otra carta de consentimiento informado. Si por alguna situación ya dentro de la intervención quirúrgica surge alguna contingencia o urgencia, está esta nota que dice que autoriza al personal de salud para la atención de contingencias y urgencias derivado del acto que se está autorizando, atendiendo el principio de libertad prescriptiva. No, si se me presenta algo y me dijeron que era esto, no voy a salir a que me hagan otra, porque se va a perder el tiempo y lo primero es la vida. Entonces, aquí este auto me está haciendo si yo tengo alguna urgencia o contingencia, pero aquí tengo yo que describir en mi expediente cuál fue la urgencia o la contingencia que sucedió y por qué realicé el acto que llevé a cabo. Debe de estar firmada por el paciente, excepto en 2 condiciones: que sea menor de edad o que no esté adecuadamente en las esferas para que pueda firmar él, que esté inconsciente o soporoso, que ahorita más adelante vamos a ver qué es lo que tenemos. No se vale
que es mi abuelito y no le diga que tiene cáncer y yo le firmo. Pues no. Hay formas de decir las cosas y si la persona adulta mayor está consciente, está dentro de lo que nosotros podamos considerar como normal, que no esté incapacitado mentalmente, él es el que debe de firmar. Porque si no, después salió bien o salió mal y pues sigue con el tratamiento de radio y quimioterapia y va con un amigo y le dice, oye, compadre, pues si ya te operaron, ¿de qué te operaron? Pues que de la vesícula, pero pues me siguen haciendo esto, no sé qué. No, pues vamos con un amigo doctor. Y el amigo doctor, cuando llegan a consulta, dice, no, está bien, usted tuvo un cáncer, etcétera, etcétera, y su tratamiento va adecuado. ¿Cómo que cáncer si a mí me operaron de vesícula? Pues pueden demandar al médico porque no estaba autorizado. Hay que recordar que el paciente debe de autorizar si es tratamiento médico, si es tratamiento quirúrgico, él debe de saberlo, ¿sí? Y aquí el nombre completo de quien proporciona la información y recaba el consentimiento. Pero para que esta carta esté validada, debe de haber 2 testigos. Si no hay esos testigos, no. ¿Y qué es lo que encontramos? Cartas de consentimiento bajo información que están firmadas en blanco y sale peor ante una instancia jurisdiccional. Porque nosotros no informamos si nos firmó el paciente y está la carta en blanco. Y ni siquiera después tuvimos, bueno, el cuidado de llenar toda la información, ¿verdad? ¿Cuáles son los eventos que requieren? Pues aquí está ingreso hospitalario, los procedimientos de cirugía mayor, pero este último, cualquier procedimiento que entrañe mutilación. Y esto va para cuando se saca una pieza dental a los odontólogos o cuando llegan al consultorio y a nosotros se nos hace fácil quitar una uña. Aquí se la quito en el consultorio. Si yo aprendí allá y se la quito, no hay ningún problema. Esa uña es de un paciente diabético que no nos dimos cuenta, se la quitamos, se complicó, empezó el problema que ya ustedes conocen y tuvo que terminar en amputación por quitar una uña. Y nosotros no hicimos esta famosa carta de consentimiento bajo información. Pues ahí estamos perdidos completamente. Esa es la importancia de la carta de consentimiento. Ahora, la carta de consentimiento bajo información no quiere decir que me salva de todo lo que yo haga. No, esta no está limitando al paciente de presentar una demanda cuando hay negligencia o impericia, que son las 2 cosas por las cuales a mí me pueden demandar en un momento dado, ¿sí? Sí, si aquí pongo que hay una complicación, que es frecuente esto y esto y esto, pero si las hago de machote, de esas que van sangrado y hasta la muerte, pues primero a lo mejor quién sabe no se deje operar, pero también qué tanta es el porcentaje de esas intervenciones que tienen mortalidad. Entonces hay que tener cuidado. Y aquí nos dicen que para cuando haya una urgencia, tenemos que ver lo que dice el reglamento de la Ley General de Salud. Y aquí nos dice que en caso de urgencia, cuando el paciente se encuentra incapacitado, sea transitoria o permanente, el documento puede ser por un familiar o quien lo acompañe. Y si no hay nadie que lo acompañe, entonces va a ser el personal del hospital quien va a hacer una carta de una intervención quirúrgica de urgencias que debe de tener estas características, no debe llevar abreviaturas, enmendaduras ni tachaduras. Esta es una carta de consentimiento bajo información donde está qué es el hospital o el consultorio, la fecha, quién es el que se va a autorizar. Al director del hospital no se va a autorizar, tiene que ser la persona que va a intervenir quirúrgicamente. ¿Qué es lo que va a autorizar? ¿Cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios? Lo que les dije de las contingencias, la firma del paciente, la firma del médico y la firma de 2 testigos.
Y esta que está aquí del lado derecho es un procedimiento médico quirúrgico de urgencia calificada, donde no hay ninguna persona. Normalmente se utiliza en los pacientes con, en accidentes y que llegan solos en una ambulancia, que hay que amputar una pierna, etcétera, etcétera. Entonces aquí va el razonamiento científico médico por el médico tratante y ratificado por 2 médicos más. Esto hace la validación de la carta de consentimiento bajo información. Y la hoja de egreso voluntario, pues cuando se va el paciente normalmente de egreso voluntario, hay que prender los ojos, los focos rojos, amarillos, las sirenas, etcétera, porque normalmente va a haber problemas. Si nosotros no tenemos o no hacemos esta carta precisamente de alta voluntaria con estas características, no nos va a servir de nada. Aunque nos firme ahí que se va de alta voluntaria, si no está esta carta, no nos sirve de nada. El paciente, cuando está conforme con el tratamiento que le estamos dando, nos puede decir, oye, si mejor me quedo un día más para estar mejor. Pero cuando el paciente dice, ¿sabe qué, doctor? Deme de alta porque me voy. Hay que tener todos los focos prendidos y las alertas y tener el cuidado necesario para tener estos documentos. Cuando haya alguna situación que veamos violencia, etcétera, etcétera, esta es la carta de notificación al Ministerio Público. Normalmente la hace el hospital. Hay que dejar registrado quién la recibió, cómo la recibió, la información, para dejarla registrada en el expediente y no después tengamos problemas médico-legales por atender algunas situaciones que conllevan alguna situación de heridas de ese tipo. Y aquí las situaciones de lo que es la información cuando tenemos una enfermedad infectocontagiosa, las notas de defunción y muerte fetal, que son los certificados de defunción que deben de ser hechos por la persona que tenga cédula profesional y quien atendió al paciente preferentemente, solamente que no exista nadie y no vea uno que tenga alguna situación en todo el cuerpo al revisarlo, que sean lesiones o que haya hechos de violencia, etcétera, etcétera. Si es así, debe de darse cuenta al Ministerio Público y que el certificado de defunción lo haga servicios periciales. Si es nuestro paciente que conocimos, que murió porque, bueno, era un paciente diabético, hipertenso, descontrolado y falleció en su casa, y nosotros sabemos y llevamos tiempo tratándolo, entonces sí podemos verlo, pero siempre y cuando tengamos a la vista al paciente. Nada de que llegue el familiar y ya se murió y deme el certificado de defunción. Yo tengo que ir a verlo, tengo que revisarlo, tengo que auscultarlo y entonces ya veré lo que ustedes están viendo en medicina forense. Si ya tiene lividez, si ya tiene manchas, en qué posición falleció, cuánto tiempo lleva o lleva poco. Pero siempre tenemos que tener la certeza para expedir un certificado de defunción, porque nosotros los médicos tenemos la capacidad de desaparecer a una persona si no la vemos y está viva. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Sí? Todo esto debe estar registrado en el expediente. La vigilancia corresponde a COFEPRIS o a COEPRIS. Y bueno, hasta la fecha sigue siendo vigente esta norma. Creo que es todo para si hay algún dato, alguna situación que ustedes quieran comentar. Con todo gusto estoy a sus órdenes. Excelente, muchísimas gracias, doctor, por toda la información que nos dio el día de hoy. Entonces, pues abrimos el chat por si alguno de los participantes tuvieran alguna duda o pregunta o algo relacionado al tema que estuvimos revisando. También pueden levantar la mano si gustan o nadie tiene alguna duda. Todo quedó muy claro. Porque sí, a veces es mucha información. Yo les recomiendo bajar las normas oficiales mexicanas
tenerlas. No nos enseñan esto en la facultad, de que hay normas sociales mexicanas que las tenemos que revisar, respetar y complementar en nuestras actividades diarias, porque precisamente una norma se emite para seguir un procedimiento que tiene ciertas características que debe de llevarse a cabo, ¿sí? Hay una página donde podemos obtener los machotes para... No, bueno, esas son presentaciones que nosotros hicimos en la Comisión de Arbitraje Médico para hospitales, pero pues ahí lo tienen y quien guste, a través de ustedes podemos darles esa información de los machotes, lo están diciendo en el chat, ¿no? Pero pues básicamente es, si ustedes lo ven ahí, es integrar lo que dice como tal las cartas de consentimiento bajo información, ¿sí? Y pues el lugar donde se debe de ver y bajar las normas, siempre hay que buscar las fechas en el periódico oficial de la Federación, porque antes había un sitio en el cual estaba en economía, que era muy fácil de acceso y decía normas sociales mexicanas, y ahí aparecían las vigentes, las de proyecto y las emergentes, pero desafortunadamente no sé por qué lo quitaron en esta etapa de gobierno y ahora hay que buscarlas por cada uno, pero todavía se pueden buscar en la Secretaría de Economía. La Secretaría de Economía es federal, es la encargada del área de normas oficiales mexicanas, no solamente del área de la salud, sino de todas las normas oficiales mexicanas, hay del trabajo, etcétera, etcétera, ¿sí? Y si no, pues buscarlas en la Secretaría de Salud Federal, ahí también pueden bajarlas, ¿sí? ¿Cuál es Muy la bien. especialidad que se enfoca a esto de demandas de medicina? Pues no hay ninguna especialidad. Aquí la historia de las demandas en cuanto al área de los médicos, pues bueno, lo más común es que se fueran al Ministerio Público, citaran al médico, hicieran todo un procedimiento. En el año de 1996, en un estudio que se hizo, se vio que muchas de las demandas que iban al Ministerio Público no eran tanto un delito como tal de alguna impericia o negligencia. Muchas eran de problemas de la relación médico-paciente. Aquí, entre paréntesis, ningún merolico y a veces de esos que dicen que curan todo ha sido demandado, ¿verdad? Pero a veces el médico que tiene todos los conocimientos y es OSCO y tiene una mala relación con los pacientes es demandado frecuentemente, aunque haga las cosas bien. Entonces, la relación médico-paciente es muy importante. Y en ese tiempo, en base a ese estudio, nació la Comisión Nacional de Arbitraje Médico como una instancia alternativa de solución de conflictos donde la voluntad de las partes es expuesta y se puede llegar a un arreglo que está legalmente constituido. En Michoacán iniciamos en el año 2000 el proceso en la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán y aquí en el estado hay un artículo en la Constitución Política del Estado de Michoacán, donde dice que nosotros los michoacanos podemos determinar nuestras diferencias contra otra a través de un convenio o un arbitraje, que es lo que hace la comisión por medio de mediadores y es un documento en el cual termina cualquier situación médico-legal siempre y cuando no sea un delito que se constituya como grave o que esté involucrado en alguna situación más irregular, porque entonces la propia comisión dará vistas al Ministerio Público. Pero no hay ninguna especialidad como tal, no es tampoco medicina forense, es los médicos que tienen conocimiento, experiencia, que se ha dado a través de estos años los que atienden esto de las demandas en esta área de la instancia alternativa de solución de conflictos. La otra área son los médicos forenses que están en la Procuraduría, pero esos ya son que en el cadáver determinan la causa de la muerte y es una especialidad que se lleva a cabo después de ser médico general.
Creo que se contestó esa otra pregunta por ahí. Bueno, pues creo que no sé si hay alguna otra. Si me permite, Mm, doctor, ¿nos podría decir del derecho sanitario cómo esa es otra opción de formación? No está en México totalmente formalizado de alguna manera, sea en el extranjero, pero es una rama de la medicina que puede apoyar en esta área, ¿no? Ujú. El derecho sanitario está bien establecido en España. Aquí como tal no hay una especialidad como derecho sanitario. Hay algunos cursos que son el derecho sanitario, que es la complementación de las dos carreras, tanto del derecho como de medicina, en cuanto a toda la vinculación de los procesos penales y la vinculación de los médicos, porque aquí hay que recordar que la medicina no es predecible ni es exacta como las matemáticas. Y esas situaciones que se dan en el área de los abogados, ellos son tajantes en aplicar la disposición normativa del artículo que dice esto. Entonces, esa complementación de la ley, del artículo que se aplica con lo que debe de ser subsanado por el médico en esta que es inexacta la área de la medicina, es donde se complementa y donde se hace el derecho sanitario. Aquí hay muy pocas, pues prácticamente no hay una universidad específica donde se haga ni siquiera un diplomado como tal avalado por una institución de educación superior para que tenga validez como tal de derecho sanitario. Se hacen cursos por la gente que esté interesada. Los que se hacen más es en Nuevo León, la Universidad de Nuevo León, la Universidad Pública de Nuevo León, tiene algunos cursos precisamente sobre conciliación, sobre derecho sanitario. La otra en algún tiempo la estuvo haciendo la Iberoamericana, pero no han sido muy favorecidos en su recurrencia. Ok, gracias. Bien, pues muchísimas gracias nuevamente, doctor, por toda la información que nos compartió. Creo que pues ya revisando los comentarios que hay en el chat, pues todos agradecen, comentan que fue muy ilustrativa la charla, que estuvo muy bien explicado y sobre todo muy importante la presentación, porque pues finalmente los expedientes clínicos y todo lo relacionado a ellos, pues es algo con el que estamos trabajando de la mano pues todo el tiempo durante nuestra formación y también durante la práctica. Entonces veo aquí que la doctora Mayra Mercado levantó la mano, entonces adelante, doctora. Gracias, Cami. Doctor, como siempre, extraordinaria su presentación y como platicamos con la doctora Maqueo, por más que uno lee y relee las cosas, hay que volverlas a leer, lamentablemente, y no es por falta de memoria ni porque nos atacó el COVID, sino porque son cosas muy específicas que debemos de tener en cuenta todo el tiempo. Esto que nos presenta ahorita el doctor Hernández Alcalá de manera magistral, de veras, a mí me encanta escucharlo. Aparte de que es mi compañero Gracias. de la Comisión Jurídica del Colegio de Médicos de Michoacán, esta es una de las herramientas más importantes para darle certeza al acto médico. Una de las cosas que el Colegio de Médicos de Michoacán cuida y procura es precisamente la certeza del acto médico. Y esta herramienta, aunada a las guías de práctica clínica que también cuando... Tiene cerrado el micrófono, doctora. Perdón un segundo que se alteró mi zoológico. ¿No se oye?
Muy mal por ellos. Bien, Sí. entonces, estas herramientas en donde las guías de práctica clínica, inclusive nosotros no las conocemos cuando salimos de la escuela de medicina, es importante que sepamos que existen en primera instancia y para qué sirven. Cuando se complementa una situación de certeza con base en las normas oficiales mexicanas, que son las que dictan Otra vez las complementamos con las guías de práctica, seguramente vamos a tener todas las herramientas para poder estar primero seguros de que atendimos a nuestro paciente bien, y segunda, cuando hay alguna situación en donde existe la duda del ejercicio del acto médico, con la mano en la cintura tenemos todas las herramientas para demostrar que nosotros hicimos lo que se tenía que hacer. Recuerden que la vida es única y la vida tiene una temporalidad y no tenemos como tal, a menos que me corrija el doctor Hernández Alcalá, la obligación de que el paciente tenga que sobrevivir a fuerza. El paciente en ocasiones tendrá que morir derivado de sus complicaciones, derivado de lo que le acontece, pero no tiene que ser derivado de la actividad que nosotros tengamos o peor aún de las omisiones o de las faltas de conocimiento que tenemos. Entonces, si ustedes llevan en la mente este nombre que se llama Normas Oficiales Mexicanas y que se llaman también Guías de Práctica Clínica, vamos a tener una herramienta adicional para siempre tener la razón y sobre todo para que sepan nuestros jefes que no somos empleados. Nosotros somos científicos y nosotros nos basamos en todos nuestros conocimientos para poder devengar los que están en instituciones un sueldo para poder sobrevivir. Recuerden que mucho tiempo la medicina fue un acto de altruismo en donde se convertía en parte de los héroes de las comunidades el médico y no tiene por qué dejar de serlo, sin embargo nosotros vivimos de ello. La ciencia y la tecnología va avanzando y las normas se tienen que ir actualizando. Por eso es muy importante que nosotros sepamos qué es con qué contamos para no errar y sobre todo para ahora sí combatir en ello, inclusive poder generar oportunidades de innovación. Y deben saber entonces que hay expertos como el doctor Hernández Alcalá en el Colegio de Médicos de Michoacán que nos pueden asesorar, que nos pueden apoyar y sobre todo que nos pueden capacitar. Y qué bueno que todos los que están aquí seguramente llevan ahorita un plus y un valor agregado a su práctica médica. Gracias. Sí, muy ciertamente lo que dice la doctora Maya. Hay que recordar que hay una historia natural de la enfermedad y el médico precisamente en esa historia natural de la enfermedad interviene para curar o rehabilitar a ese paciente. Y entre más pronto se haga en esa historia natural de la enfermedad, mejores resultados vamos a tener hacia el paciente, menos secuelas y menos consecuencias va a sufrir ese paciente. Entonces, siempre hay que tener presente la historia natural de la enfermedad, en qué parte intervenimos como médicos, qué son los registros que debemos de hacer y ciertamente en el sitio web de CENETEC están todas las guías de práctica clínica que debemos de aplicar y eso lo pueden ir revisando conforme van llevando las materias que van cursando o al final inclusive tener su propia biblioteca de esto cuando estén ustedes en el internado, que es básico. Ahora con la facilidad de los teléfonos celulares, pues ahí pueden, si tienen internet, bajarlas o hacer un pequeño archivo dependiendo de la capacidad de su teléfono, de las guías de práctica clínica y de las normas oficiales mexicanas para que las estén consultando constantemente. Cosa que hace muchos años, cuando nosotros estábamos en la escuela, teníamos que ir a la biblioteca y a escribir y a buscar el libro. Ahora las facilidades con las que cuentan ustedes son muchas y eso debe de reflejarse, uno, en la mayor capacitación como personal de salud y esto verse reflejado en una mejora en la atención de los pacientes. ¿Sí? Pues, si no haya. Bien, pues, bueno, doctora, no sé si quiere agregar algo, sino para cerrar. No, yo nada más que agradecer
como siempre, el apoyo que nos da el doctor Hernández Alcalá en estos temas y pues reconocerle una vez más que pues su expertise nos apoya a todo el gremio médico y además está abierto siempre a compartir sus conocimientos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros. Gracias por haberme invitado. Buenas noches. Buenas noches. Bien, pues sin más que agregar, enhorabuena, muchísimas gracias por asistir y nos vemos en próximas sesiones con temas similares.